bendiga. Desde acá, Manchester, New Hampshire, les damos un amado saludo, un saludo muy amoroso para todos ustedes. Como ustedes también saben, estamos todos en cuarentena, así lo ha dispuesto el Señor, y Él hace todas las cosas perfectas, aunque no lo entendamos. Quisiera hacer una pequeña introducción al libro de Gálatas. Es un precioso libro, único, muy importante para todo cristiano. Se trata de la defensa de la pureza del Evangelio de Cristo. Habían problemas ahí en ese pueblo que había sido evangelizado y donde Pablo llevó a los gentiles la preciosa palabra y la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pero habían entrado unos judaizantes, en este caso, y querían pervertir la pureza del Evangelio. Y eso es parte, no solamente en ese tiempo, sino en estos últimos tiempos peor todavía, como lo dice el Señor Jesús en Mateo 24:24. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Y sigue diciendo, si dicen, mirad, aquí está el Cristo, y que van a haber grandes señales y prodigios, y todo es con el propósito de desviarnos de la sana doctrina. Así que es muy importante en estos tiempos, hermanos, porque Dios lo dio como una señal. Ahora más que nunca se han multiplicado los diferentes evangelios que nos quieren sacar de nuestra firmeza. En este caso, como ya les he dicho, veremos a los judaizantes que entraron al pueblo de Gálatas, que querían añadir ritos, leyes. Decían que no solamente era suficiente la muerte de Jesús en la cruz, que se tenía que cumplir con todo lo que la ley dice. Para lo cual Pablo se levanta con un celo santo a defender el verdadero evangelio, esta pureza del evangelio que es en Cristo Jesús, su muerte y su resurrección y nada más. Como dice acá en Colosenses capítulo 3, versículo 8. Es bueno que la palabra nos aclare todas estas cosas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, ya no necesitamos añadirle ni quitarle absolutamente. En Cristo estamos completos. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, ¿no? Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. En Él estamos completos, en Él habita la plenitud de la deidad. Él es la roca de los siglos, inconmovible. Hermanos, no necesitamos nada más. Él es nuestro fundamento estable. Él es el fin de la ley, como dice Romanos, es Cristo. Y en Él estamos completos. No hay nada que añadir, no hay nada que quitar. Él es el cumplimiento de todas las cosas, como también dicen Hebreos, que todas las cosas del Antiguo Testamento fueron sombra, tipología, y todo apuntaba a Cristo Jesús, nuestro Señor y único y suficiente Salvador. Ahora se han multiplicado diversas doctrinas y extrañas, como también dice la palabra en Hebreos 13. Y así como Pablo, hermanos,
yo los insto a ustedes, conocedores de la palabra, amadores de la verdadera palabra de Dios, pura y limpia, que, como dice Judas, versículo 3 y 4, a que contendamos ardientemente por la fe. Dice que, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para este mensaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya en Él no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, todos somos uno y estamos revestidos en Él, aquel que lo llena todo en todos. Que Dios los bendiga y que este estudio sea de gran bendición y que les levanten ustedes el mismo celo que tuvo Pablo. Gracias al Señor por este tiempo tan precioso que el Señor nos permite compartir su palabra. Vamos a seguir con nuestros estudios de Gálatas. Habíamos visto la clase pasada, la introducción de cómo este libro era único y cómo Pablo se había levantado con una fuerza, con un poder tremendo para demostrar la verdad del Evangelio de Dios. Y también vimos toda la oposición que hubo. Es una carta magna sobre la libertad que Dios nos ha dado. Y vemos cómo se levantaron todos los opositores para poder contradecir a Pablo y hacerlo retractar. Y sin embargo Pablo se levanta en una forma muy preciosa para hacer respetar la sana doctrina que Dios había dado. En este libro encontramos un principio de la verdad que tiene que estar siempre de acuerdo con el que la predica. Tiene que haber armonía entre el mensaje que el siervo de Dios da con su vida. Podemos ver eso en la vida de Pablo, ¿no? Sus argumentos solamente dependen de sus propios valores. No era otra cosa. Él, al presentar su defensa, al levantar este libro, presenta su autobiografía. Es con eso que él defiende sus propios valores, porque acuérdense que el cargo de los opositores no solamente era contra el evangelio puro y verdadero que él predicaba, sino contra la persona de Pablo, y ahora lo vamos a ver con mayor detalle, ¿no? Acuérdense que decían que era un asalariado, que era una persona que no predicaba la palabra completa, especialmente los judíos, diciendo que obviaba muchas cosas, como por ejemplo en este tiempo los judaizantes decían que obviaba la ley y que eso no era correcto. Por lo tanto, no era un buen apóstol de Dios. Entonces, vemos cómo no solamente iba contra el evangelio estos opositores, sino contra la misma persona de Pablo. Por eso es que Pablo se levanta en una forma tan fuerte en esta carta, ¿no? Una de las cosas que más le decían era que diluía el evangelio, que por qué quería quitar las leyes que eran estatutos perpetuos. Entonces vamos a ver el primer capítulo y los primeros versículos, la salutación. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Hasta ahí vamos a llegar, ¿no? Entonces, vemos aquí el primer versículo, cómo Pablo empieza esta carta en una forma tan fría, tan indiferente. Si ustedes estudian todas las salutaciones de los otros libros, no van a encontrar una salutación tan fría, tan dura, no tan breve, porque la mente de Pablo estaba totalmente embargada, ¿no? de lo peligroso de estos falsos maestros que se habían introducido. Entonces él estaba totalmente contrariado por la confusión con la que estos judaizantes se habían introducido y la discordia que estaban poniendo, porque nuevamente no era solamente contra el Evangelio, sino era una discordia ya contra Pablo, contra los hermanos, contra el Padre espiritual que les llevó el Evangelio. Entonces no hay ni gratitud ni nada contra eso. Entonces por eso es que Pablo se levanta así. Dice, versículo 1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino de frente va con la espada desenvainada, sino por Jesucristo y Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces no da gracias al Señor por ellos, gracias al Señor por ustedes. No se acuerdan en todas las salutaciones, doy gracias al Señor, Dios nuestro Padre, y oro por ustedes y pienso por ustedes. Nada, no hay nada de eso. No hay ningún elogio, ¿no? para con cada uno de ellos. No da señal de alguna iglesia específica. Acuérdense que eran 4 provincias que pertenecían a Galacia, dando a entender que toda la iglesia estaba contaminada. Era para todos los gálatas. ¿No? Dice en el versículo 2, a las iglesias de Galacia. Ni siquiera se refiere a una en especial. Entonces, vemos acá que Pablo estaba bastante contrariado. Dice también que él es apóstol. De primera intención saca su credencial. Pablo, apóstol. Aunque ustedes digan que no, aunque todos me rechacen, pero yo soy un apóstol. ¿Qué cosa es un apóstol? Uno que es comisionado, uno que es enviado con una misión, uno que es un embajador de Dios. Sin embargo, le querían quitar el título a Pablo. Y por eso es que Pablo, imagínense cómo hace esta salutación tan fría. ¿Qué diríamos en estos tiempos? Qué falta de amor de Pablo, ¿no? Qué duro. ¿Y dónde está el amor de Dios? Es que muchas veces, como decía Aarón, ¿no? Es el pueblo el que hace pecar al líder. Es el pueblo el que hace que el líder ya vaya de frente al grano a atacar el mal. Ya no es cuestión de ponerle parchecito ni nada, sino de frente con el bisturí, ¿no? Entonces vemos que es una salutación completamente fría, seca, indiferente, completamente extraño en Pablo. Imagínense, hermanos, que a los corintos, ¿se acuerdan de los corintos? Un pueblo carnal, un pueblo idólatra pagano, un pueblo pecador, un pueblo hasta inmoral. Y sin embargo vamos a estudiar cómo saluda Pablo a los corintios. ¿Y por qué hace esa acepción de personas Pablo, diríamos nosotros? Pablo, llamado a ser apóstol, él, su apostolado, su llamado en el Señor no se lo podía quitar nadie. Piensen lo que piensen, se extravíen por las doctrinas que se extravíen, pero Pablo a todo el mundo les decía, esta es mi credencial. Por sobre todas las cosas soy apóstol, porque Dios me ha enviado. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo y por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a la iglesia de Dios que está en Corinto, refiriéndose específicamente, imagínense, a los santificados en Cristo Jesús. Imagínense a esa iglesia. Pero ahora vamos a ver el porqué.
a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Imagínense qué lindo. Versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Imagínense, qué cariñoso, qué amoroso, qué tierno con este pueblo que después de aquí en adelante le viene una tanda o una tunda, como se quiera decir, pero le da un saludo amoroso, tierno. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. En fin, miren, qué linda salutación a este pueblo. Sensuales, vemos que hasta le dice tacaños, que ustedes no colaboran, tiene que venir otro y colaborar. Todo lo que les dice, todos hemos leído Corintios, al libro de Corintios. Entonces, vemos que, ¿cuál es la diferencia? La gran diferencia entre los corintios y los gálatas, ¿sabe qué era? Que los corintios, en medio de sus carnalidades, de sus debilidades y de sus flaquezas, ellos permanecían en la sana doctrina. No se dejaron, porque también entraron los que pervertían la sana doctrina. ¿Se acuerda que decían que la resurrección todavía no se ha efectuado? Que también que Pablo no era un apóstol genuino de Dios, porque no había cumplido ningún requisito. Entró todo eso. Pero ¿saben qué? Los corintios amaban la palabra de Dios y decían: a nosotros no va nadie a entrar, a distorsionar, a entrar con evangelios diferentes. Entonces, por eso era que Pablo no los juzgaba tanto por sus pecados, porque sabía que ellos amaban a Dios y amaban la palabra, y de lo demás se iba a encargar el Señor. Y esa es la mentalidad de Dios. Dios, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras flaquezas, que nos aferremos al Señor y a su palabra. Ahí está el todo, porque del resto se va a encargar el Señor. Por eso era que Pablo amaba a esta iglesia y los trataba con cariño, con amor, con ternura, porque no se dejaron extraviar por doctrinas extrañas, como vemos acá más adelante. ¿No? Ellos guardaban y atesoraban, porque decían, ¿no se acuerdan? Ellos eran ricos en todos los dones, estudiaban la palabra, pero no podían con sus pecados, como no lo pueden ustedes ni nosotros, porque nadie es perfecto. Pero eso no le interesa a Dios. Lo que le interesa a Dios, o le interesaba a Pablo, era que ellos estaban en ese proceso, ¿no? No podían andar, se caían, se levantaban continuamente, pecaban, porque estaban muy arraigados. Ya hemos estudiado alguna vez en el libro de los Hechos el trasfondo del pueblo de Corintio. Los corintios eran griegos. Ellos tenían su diosa Diana y acostumbrados al sexo, cuanto más pecado. Entonces estaban muy arraigados, pero había algo precioso que Pablo veía. Amaban al Señor y amaban la palabra. Ellos no adulteraron el Evangelio, ni distorsionaron, ni mezclaron irreverentemente la verdad de Dios, que es única. Por eso es que Pablo se levanta y a los gálatas agarra la espada desenvainada y comienza a cortar cabezas, como vamos a ver más adelante. Ellos no corrompieron la palabra, no adulteraron. ¿Por qué dice Apocalipsis? Maldito aquel que añada o que quite. Ellos estaban en lo correcto por encima de todas sus debilidades y flaquezas. Nunca fueron en contra del mensaje que su padre espiritual, porque vemos que ellos mismos le dicen, ustedes tendrán muchos ayos, muchos maestros, pero ustedes solamente tienen un padre quien los engendró. Nunca se fueron contra él, ¿no? Entonces no estaban bajo la influencia, o sea, estaban influenciados porque el enemigo, esta influencia del evangelio diferente, nunca dejó
de ser un problema para Pablo. Vamos a ver, hasta su muerte tuvo que luchar contra esto. Pero como ya hemos dicho, la cúspide de este problema fue en este libro de Gálatas, ¿no? Ya después fue bajando, porque el primer libro fue Gálatas y el segundo libro, a Romanos, ya también habla, ¿no?, sobre los judaizantes y todo, pero ya en una forma más apaciguada, ¿no?, más suave. Entonces, esto es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Apartarse de la sana doctrina, la palabra lo llama apostatar de la fe. ¿Ya? Y ahí sí hay un juicio tremendo de Dios. El juicio de Dios es inminente para esas personas. Por eso es que Pablo no tenía ningún elogio para ellos, sino al contrario. Yo soy Pablo, apóstol de Dios, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y ahí empieza, ¿no? Entonces vemos que este apartarse de la sana doctrina, de la fe que Dios nos ha puesto, trae muchas consecuencias tremendas. Por eso es que Pablo trataba por todos los medios de recuperar a los gálatas, que ya todo Galacia había sido confundido. Vemos aquí en el libro de Santiago, ¿no?, tratar de rescatar a sus ovejas, como sea. Vamos a ver el libro de Santiago, capítulo 15, como la palabra de Dios, unos pocos versículos para que nos alcance el tiempo. Santiago, capítulo 5, versículo 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, porque eso es continuo, perenne, vitalicio, ha sido, lo es y lo será. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Acuérdense que la serpiente solamente le tuvo que decir una palabrita a Eva para que Eva se confunda de todo. Y nadie está libre de eso, hermanos. El que piense estar firme, mire que no caiga. Se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará, ¿de qué? Es cuestión de vida o muerte, hermanos. Los errores doctrinales. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El problema no es el pecado, ni la rebeldía, ni nada. Es el hecho de hacer regresar a la verdad de Dios. Y a Dios se va a encargar. Vamos a ver en Judas, ya que estamos por acá. En el libro de Judas, antes de Apocalipsis está Judas. 22, versículos 22. Dice, y algunos que dudan, convencedlos a la sana doctrina. Judas es un libro para los apóstatas, ¿no?, donde declara, es antes del Apocalipsis. Se ha titulado el libro de los Hechos, como donde empieza el Nuevo Testamento, es el libro de los Hechos, ¿no? Se dice Hechos de los Apóstoles. Judas es titulado Los Hechos de los Apóstatas. Y ahora, si quieren saber quiénes son los apóstatas o apostatan de la fe, lean el libro de Judas, que es el último libro de la Biblia. Ya después, Apocalipsis, ¿no? Ya el final de final. Dice versículo 23 de Judas, a otros, ¿qué cosa? Salvad. ¿Cómo? Arrebatándolos del fuego. Y de otros, ya, mira, si tú no los puedes salvar, si tú ya no puedes hacer nada, ¿qué cosa es lo siguiente? Tened misericordia, pero con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Si ya no puedes hacer nada, como vemos más adelante, ¿no?, que vamos a ver cómo actuó Pablo con estas vidas. Primera Timoteo. Todas estas cosas, hermanos, son para corregirnos, para enseñarnos
cómo debemos actuar, cómo debemos obrar. Porque estas situaciones, ahora vivimos este libro de Judas. Estamos en estas postrimerías. Muchos apostatarán de la fe, como dice en Timoteo, escuchando espíritus engañadores. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus que engañadoras. ¿Y a qué? Y a las doctrinas de demonios, hermanos. Se le da más importancia a los demonios que a Dios. Se empiezan los cultos y se hacen cultos demoníacos antes de darle toda la gloria y la honra a nuestro Dios, que es el todopoderoso y el omnipotente Dios. Que el diablo le tiene que pedir permiso a Dios, porque el diablo no puede hacer nada. Dice que todo está sujeto a él, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Si el diablo quiere tocarnos un pelo, tiene que ir donde el Señor y decirle: ¿me das permiso para tocar a tu hijo fulano? Entonces ahí el Señor le dice sí o le dice no. Entonces, hermanos, teniendo a Dios, teniendo la sana doctrina, nosotros no tenemos por qué creer en ninguna otra cosa que no está establecido acá. En los postreros días entonces habrá ¿qué? Doctrinas de demonios, engañadores, espíritus engañadores, que por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán, en fin, casarse, etc., abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen con ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificada. Bueno, el buen ministro de Dios. Vamos acá a el capítulo 1, versículo 18, de Timoteo mismo. Dice: por tanto, 17, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, le damos todo honor. Ya no, acá no está diciendo, ¿sabes qué? Antes de hacer o después de hacer eso, date una escapadita y reprende a un hijo de Dios. Si ustedes me buscan en la Biblia, a un cristiano, a un hijo de Dios, que un demonio se haya posesionado, yo me saco el sombrero y les digo, es cierto. Pero ningún hijo de Dios puede tener dos espíritus. O tiene el de Dios o tiene al diablo, pero no puede tener dos espíritus, porque donde está Dios, ahí hay limpieza, hay purificación, hay libertad, hay todo. Entonces dice, a Él, al único y sabio Dios, a Él hay que darle todo el honor, toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Cuántos saben que uno puede militar la mala milicia? Manteniendo la fe y buena conciencia. Mantén la fe que nos ha sido dada, que nadie nos saque de vuestra firmeza, dice la palabra. Y la buena conciencia, ¿qué cosa? ¿Cómo se mantiene eso? Desechando la cual naufragaron. Cuando se desechó eso, viene el naufragio o la muerte, como habíamos leído anteriormente. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y saca el ejemplo de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, hermanos. O servimos a Dios o servimos a Satanás. No se puede servir a dos señores. Para que aprendan a no blasfemar. Entonces, hermanos, eso de la apostasía es muy delicado. Por eso es que Pablo es tan enérgico en esto. Y si ya no puedes tornarlos al Señor, y si ya no puedes, entonces déjalos.
ten misericordia de ellos, pero déjalos. Ya no te unas con ellos en yugo igual, ya, como dice el dicho vulgar, mula, piérdete. Ya, Dios tendrá misericordia, en fin, ya eso es problema del Señor. Nosotros tampoco tenemos, no tenemos el por qué juzgar, ni estar al tanto, ya bastante tenemos con nuestros problemas. Eso es entre el Señor y la vida, ¿no? Entonces vemos que esa la gran diferencia del amor, del cuidado, de la diligencia de Pablo para con los corintios, y la diferencia de ser tan duro, tan indiferente y tan fuerte con los gálatas. Ahora, una de las cosas siempre, especialmente en Gálatas, por ejemplo, acá en el saludo, ¿no? Y en todas las cartas de Pablo, hay que tener en cuenta que Pablo nunca se sentó como nosotros lo haríamos hoy día, con nuestro lapicero Parker, ¿no? De punta fina o punta ancha, sentadito ahí, escribía bonito sus cartas, ¿no? Se tomaba su cafecito, ahí su máquina de café que pasaba gota a gota. No, nada de eso. Pablo casi nunca escribió sus cartas. Siempre lo escribían otras personas. Y él, ¿sí? Uh-huh. Así es. Porque no sabemos cómo actuará el Señor. O sea, es entregado, el enemigo es un tonto útil ante el Señor. Dios lo usa para bendición de sus hijos. Dios es tan bueno que hay veces nos deja, sí, bueno, como a Job, ¿te acuerdas? Cuando Job iba a sufrir todas esas destrucciones, fue porque Dios lo permitió. Sí, tócalo, le dijo al diablo, tócalo. Entonces era para un trato de Dios, en este caso diferente. El hombre había pecado y Pablo decía, pues entrégueselo a Satanás. De repente, con el trato tan fuerte, cuando vea que el diablo lo va a destrozar, entonces va a regresar a Dios, como el hijo pródigo. Era de los corintios, era un inmoral, así es. Así es, que lo separen de la iglesia y que lo dejen. Así como Judas dice, ya, hazlo regresar, como un tizón arrebatado del fuego, rescátalo, saca. Pero si ya no entiende, déjalo y aborrece aún su ropa contaminada, ¿no? Porque el enemigo está usándolo para tantas cosas. Viene a ser casi lo mismo. Ya Dios se encargará. Nosotros no podemos tener ni que condenar, ni que salvar, ni que nada. Dios se encarga. Dice que uno no se debe preocupar, dice en Romanos, por siervo ajeno. Si cae, para su Señor cae. Y si se levanta, Dios es poderoso para levantarlo. Más bien hay que orar. Judas dice en el versículo 23, más bien tener misericordia de ellos. Pero eso sí, apártate, porque el que piense estar firme, mire que no caiga. No sabemos por dónde el enemigo puede usar a esa persona para atacarnos a nosotros. Ya. Entonces, vamos a seguir el siguiente punto. Nuevamente en su apostolado se ve precisado a defenderse y a defender el Evangelio de Dios, porque se atacó las dos cosas. Los enemigos, los opositores lo atacaron a él y atacaron al Evangelio. Una forma de negar la veracidad del mensaje de Dios, en este caso del Evangelio, es negar la autoridad del que lo predica. Se niega la autoridad del que lo predica y por consiguiente el que predica ya no predica nada bueno. ¿Está claro?
se niega la veracidad de un mensaje cuando se niega la autoridad, y le negaban la autoridad de Pablo. Así es, el apóstol de Jesucristo. Y hasta cierto punto, hermanos, tenían razón. Vamos a ver por qué negaban esa autoridad. Y si lo vemos bíblicamente, porque la Biblia se da para todo. Era cierto. Ellos, los opositores y los enemigos de Pablo, tenían toda la razón y le decían bíblicamente: tú no eres un apóstol. Y es verdad, bíblicamente Pablo no era un apóstol de Dios. Y vamos a verlo. Vamos a ir a Hechos. Bíblicamente se tiene requisitos para ser un apóstol de Jesucristo. Y Pablo no tenía esos requisitos. Entonces el enemigo es muy astuto y está viendo por dónde le voy a caer a para traerme abajo a él, al mensaje y a toda esta iglesia, porque eso es el objeto del diablo. Tráete abajo la cabeza y vas a ver cómo toda la iglesia se te viene abajo. Tráete abajo al padre de familia y vas a ver cómo toda la casa se te cae, o a las columnas de esa casa. El enemigo no es nadita de tonto, hermanos. Y eso es lo que quería, traerse abajo la autoridad de Pablo, para que todo su mensaje y todo esto, imagínense si Pablo no hubiera tenido el poder, la unción y la valentía de Dios, ¿qué hubiera sido hoy día? El cristianismo, una secta nada más del judaísmo. Los que no han estado en la clase pasada pueden utilizar el CD de la introducción, porque eso nos ha ayudado mucho para poder entender esta segunda clase. Entonces vemos Hechos, capítulo 1. Él decía: soy apóstol de Jesucristo, no de hombres, ni por hombres. Así empieza, no hay salutación, no hay nada, de frente al machete. Qué poco amor, ¿no? El Pablo debe haber tenido un geniazo peor que el mío. De frente al machete, de frente al grano. No de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces vemos aquí en libro de los Hechos, los requisitos, ciertísimamente. Estos opositores tenían toda la razón y se iban basado a la Biblia y se lo trajeron abajo a Pablo. Y con estos argumentos que ya hemos visto la clase pasada y todo lo demás, entonces dijeron: sí, efectivamente, este es un mentiroso. Este nos está engañando, esto nos está falseando, este no nos está predicando la palabra completa, nos está ocultando la verdad. Capítulo 1, vamos a ver desde el versículo. ¿Se acuerdan que murió Judas? No murió, se mató, se suicidó, se fue al infierno. Aunque muchos digan que no, la palabra dice que sí. Y no vamos a ir a ver porque en la palabra figura que se fue al infierno. Entonces, los discípulos dijeron: no, pero eso fue cosa de los discípulos. No fue cosa de Dios. Nos falta uno, tenemos que ser 12. Hay que echar suertes, hay que ver quién es el que va a ocupar su lugar. Cuando, hermanos, de aquí en adelante murió Jacobo, murieron los apóstoles, los discípulos, y nunca más nadie ocupó ese lugar. Fue en la era del Espíritu Santo lo que el Señor levantaba, no que el hombre levantaba. Pero bueno, todo esto es para enseñanza. Versículo 21. Es necesario, pues, el apostolado no es a perpetuidad. Ni un hijo de Dios, ni una familia de Dios es a perpetuidad. Dios no tiene primos, ni parientes, ni descendencia por ese lado. Dios tiene hijos y Él levanta a quien quiere. Así es. Así es. Ajá. Así es. Vuelve al otro. Deje otro tome otro su oficio, tome otro su oficio y punto. Y a que Dios quiere levantará y baja uno y se levanta 5. Y no tiene que ser una cifra exacta. Eso es lo que el hombre piensa.
Versículo 21, tantas doctrinas, hermanos, que los 12, que los no sé cuánto, que los no sé qué. Versículo 21, es necesario pues, pero ellos pensaron que tenían que hacer, como dice el Salmo, que ellos tenían que ir y hacer, cuando el que le va, y más todavía en estos tiempos del Espíritu Santo, de la iglesia espiritual. 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, miren, tenía que ser estos hombres que han estado hombro a hombro con Jesús todo el tiempo, discipulados por Jesús, requisitos, mírenlo como los requisitos para el apostolado, que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía, o sea, el apóstol de los apóstoles, ¿no? Que entraba y salía, entonces requisito indispensable, que sea discípulo de Jesús. Entraba y salía entre nosotros, comenzando, tenía que sus requisitos, comenzando desde el bautismo de Juan, no podía ser después, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros y de su resurrección. O sea, tenía que ser que lo haya visto, que haya estado los 3 años y un poco más con ellos, que lo haya visto morir en la cruz, que haya estado todo el tiempo, que testigo con nosotros, que fue entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros, que lo haya visto a ese Jesús resucitado. Después que resucitó, no se presentó a todos, entonces tenía que tener todos esos requisitos, bíblicamente hablando. Eso es la conclusión que ellos llegaron para levantar a un apóstol nuevo. Y esos requisitos no lo tenía Pablo. Entonces, por lo tanto, los opositores tenían razón. Tenían un buen fundamento. Pablo no tiene el por qué ser un apóstol, mucho menos de Jesucristo, porque nunca estuvo con él, no estuvo en el bautismo de Juan, no vio morir al Señor en la cruz, no estuvo con él, no se recibió ninguna enseñanza, no vio resucitar, no estuvo en la tumba, todos estuvimos en la tumba, no fue lleno del Espíritu Santo cuando estábamos todos en el aposento alto, todo en contra. Y exigen pues las suertes, echan suertes, ¿no? Porque el Espíritu Santo no sabía. De ahí en adelante nunca más se echa suertes. Es obra del Espíritu Santo de Dios. Ellos lo hicieron de acuerdo a su imaginación, y como en el Antiguo Testamento habían leído que se tenía que echar suertes, pero ya no sabían que vivían en la era del Espíritu Santo y que el Señor y dueño de la iglesia era Cristo, el Padre y el Espíritu. Y lo escogen a Matías, y ustedes ven el nombre de Matías acá y nunca más lo van a volver a ver, ¿no? Entonces, vemos, por eso es que Pablo establece su autoridad como apóstol, que fue elegido, porque su llamado fue directamente, y miren cómo sienta él bandera, cómo se pone en su posición, qué hombre más sabio pone bandera, qué autoridad pone él, y dice, sí es cierto, no estuve ahí, pero a mí me dio el Cristo resucitado. Ese que ustedes hablan tanto, después de resucitar y después de ser glorificado, vino y me dio la autoridad de ser apóstol. Entonces, él se defiende de esa forma. Vamos por favor en el libro de los Hechos, muchos capítulos hay que él da testimonio. Nuevamente, la mejor prédica para saber cuándo una persona verdaderamente está en el lugar donde tiene que estar es con su autobiografía, con su vida, que predica no solamente de palabras sino con sus hechos, y tiene un ejemplo en toda su vida, Pablo, impecable, y aunque se lo quisieron traer abajo, Dios lo respaldaba. Hechos 9, uno de los requisitos, haber visto al Cristo resucitado. Y en eso
Pablo expone su defensa y da su testimonio. Capítulo 9, versículo 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Está testificando su apostolado. No es un loco que se le metió, no, fue Dios quien lo llamó. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y ahí vemos cómo Dios levanta a este discípulo Ananías, quien el mismo Señor, versículo 10, Pablo se defendía con su testimonio. Si yo estoy acá, es porque Dios mismo, ese Dios resucitado que ustedes tanto glorifican, ese Dios me ha levantado, ese Dios, como dicen Gálatas, que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo Dios me levantó a mí. Dice, entonces, versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Versículo 15, el Señor le dijo: ve, o sea, no fue Ananías, fue el Señor. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, apóstol, embajador, en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo ya sabía que es lo que se le venía. Así, él mismo lo ungió en ese momento y le dijo: tú vas a ser mi apóstol. Esa era su defensa. Una unción apostólica. ¿De quién? Reunía los requisitos del Cristo resucitado. Pero eso todo les descuadraba a la gente. No, pero es que la palabra dice eso. No, pero es que... No. Pero Pablo exponía su defensa en base a su vivencia. Y si ustedes ven eso mismo en Hechos 26 también, ¿no? Léanlo. Y Pablo se agarra de eso, de que ese Cristo resucitado, ese Cristo glorificado, ese Cristo ya con una nueva revelación, con una nueva poder y nueva unción, nuevo poder y nueva unción, lo unge a él. Y no se enorgullecía, porque más adelante vamos a ver que tal vez con mayor unción, él mismo dice, pero no por orgullo, sino por defenderse y defender a los que venían detrás de él, a los nuevos apóstoles. Entonces, en 1 Corintios, por favor, esto también es muy importante, cómo él expresa o defiende su apostolado, ¿no? Primera a Corintios, capítulo 15. Desde el versículo 1, nuevamente hay un problema acá entre los corintios, ya una nueva doctrina se apareció sobre la resurrección, que no se ha dado, que sí se ha dado, que los muertos, que lo de aquí, ya ustedes saben todo ese menjunje que entraron a los corintios. Imagínense si los corintios conocían las palabras, estaban llenos de dones, pero de todas maneras el enemigo arremete. Entonces Pablo habla aquí, versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿No? Miren, siempre esos halagos a los corintios. No va porque el mal nunca hubieron estas habladurías, pero nunca entró en el corazón de los corintios. Por eso es que Pablo, con qué cariño, cómo los halaga. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, qué pena, ¿no? Creísteis en vano.
porque primeramente os he enseñado lo que asimismo, ¿de dónde lo recibió él? Lo recibí, asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él no estaba en contra de las Escrituras, pero no por eso, utilizando las Escrituras mal interpretadas, queriendo quitar el título. Todo eso fue conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. Exactamente, todos esos apóstoles, Cefas, que es Pedro, recibieron la aparición de Cristo, requisito indispensable. Hemos visto en el libro de los Hechos, requisito indispensable para el apostolado. Y es cierto, se presentó a Pedro, a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, ahí defendiendo. Yo también soy un apóstol, a mí también se me apareció. ¿Y de qué manera se me apareció? A los otros se les apareció para darles de comer, para decirles una cosa, pero a él para ungirlo con todo el poder de lo alto. Miren, qué precioso cómo él establece su defensa. Dice, después apareció, 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Imagínense, qué tal humildad. O sea, él no era por jactancia, sino por defender algo que le había dado Dios. Y como siempre decimos, lo que Dios nos da, nadie nos lo puede quitar. Y como ahora fue abierto, ni todas las fuerzas del Hades podrían prevalecer contra un hombre valiente que se pudo levantar y defender la verdad de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos. Y no se jactaba, más que Pedrito, más que Jacobo, imagínense, pero no era jactancia, era verdad. Más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, ¿cómo Pablo defiende su ministerio? ¿A ustedes no les ha pasado que le dicen, ¿y tú con qué autoridad? ¿De dónde me sacan ustedes tanta que saben que esto? ¿Quién les ha dado permiso para que prediquen la palabra? El mismo que le dio a Pablo, y el mismo que le dio a Pedro, y el mismo que le dio a Juan, que le dio a Tito, y que le seguirá dando a todos. Ese es el mismo Dios, el Espíritu Santo. Entonces vemos esa defensa de Pablo, de esa obra soberana y netamente espiritual de su llamado. Pablo haciéndose respetar. Entonces, por eso es que él insiste tanto en que él no predica un evangelio de segunda mano. No fue a los pies de Pedro ni a los pies de nadie, él fue a los pies del Señor. Y Dios lo levantó. Predica un evangelio de primera mano. Y él está en contra de todo lo demás que está adulterado, también de primera mano. ¿Por qué estaba contra los judaizantes? ¿Por qué? Porque él había sido contra la actitud farisaica, porque él había sido fariseo de fariseos, y por eso con toda autoridad se podía levantar, y con toda la revelación de Dios, y con toda su vivencia, y decir, esto no es así, y con su vida. A mí no hay mejor cosa que alguien venga y me predique con su vida, de verdad. Yo puedo escuchar mucho, hermanos, y digo, Señor, la palabra dice, por sus frutos los conoceréis.
A mí que me prediquen con frutos, con hechos, con realidad. Dice que el mundo entero espera ver la manifestación de los hijos de Dios. El mundo ya está cansado de que le hablen tanto, hermanos. ¿Cómo está nuestra vida? Y ahí es donde vamos a poder, una vez que nuestra obediencia sea hecha, podemos, como decía Pablo, primero cumple tú con todo esto para que después tú puedas enseñar a otros con autoridad. Mientras tanto, entonces vemos que todo lo que predicaba y todo lo que estaba en contra del fariseísmo, de las religiosidades, era porque él había sido impecable, circuncidado al 8º día, fariseo de fariseos, del linaje de Benjamín, todo era de primera mano. Él lo había vivido y con la vida y con la experiencia tú puedes enseñar y tú tienes autoridad para decir, ¿sabes qué? Esto no es así. Otro de los puntos de su defensa, de su apostolado, es que él fue enviado, mira, él fue ungido por Dios, por el Cristo resucitado y por el Padre levantado para ser apóstol, con una unción, una visión muy especial, mejor que todos, sin ofender a ninguno de nuestros hermanos, porque cada uno tuvo su función, pero fue el mejor de la mano de Dios. Su primera defensa y su segunda defensa, hermanos, que él fue llamado por el Señor, su apostolado por el Señor, y segundo, que él fue enviado por el Espíritu Santo. Libro de los Hechos nuevamente, capítulo 13, para que ver que la obra y el ministerio de Pablo era netamente espiritual. Hechos capítulo 13, versículo 1, versículo 4, mejor rapidito, ¿ya? Después vamos a regresar a Hechos 13, póngale un papelito. Versículo 4, ellos entonces enviados, ¿quién eran ellos? Bernabé y Saulo. Ellos entonces enviados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Descendieron a Seleucia y ahí navegaron y empieza su primer viaje ministerial de Pablo. Ungido, levantado por el Señor, llamado por el Señor y enviado al ministerio por el Espíritu Santo. Otro de los puntos que tenemos que ver es que él no actuó anárquicamente, ni fue un rebelde. Entonces Dios me ha ungido y me ha dado todas las revelaciones y tengo todo y ahora yo me disparo con estos ignorantes vulgares porque yo soy estudiado a los pies de Gamaliel. No, él no fue. Él, con tanta sabiduría, con tanto conocimiento, fue un hombre sumiso a las autoridades que Dios había puesto sobre él. Y vemos aquí también en el capítulo 13 cómo Bernabé lo encuentra y le dice, vamos. No dice, ahora Bernabé, tú y yo podemos formarnos pues y independizarnos. ¿Qué tanto tenemos que ir allá donde los grandes? Vamos, si tú eres tan sabio y yo también tengo la mía, entonces nos unimos. No, Bernabé, si ustedes leen en el 11:25 en adelante, lo encuentra y le dice, ¿sabes qué? Tú sí verdaderamente has tenido una conversión genuina, vamos inmediatamente donde los líderes y que ellos sean los que te reconozcan y te hagan todas las cosas. Capítulo 13, vamos a leer ahora sí, versículo 1. Había entonces en iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ahí donde los profetas, donde los maestros, donde los grandes líderes, ahí lo lleva Bernabé a Saulo. ¿No? Dice versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Quién dijo? Dijo el Espíritu Santo. ¿Pero a quiénes les dijo? Le dijo a Pablo también. ¿Pero a quiénes les dijo? A los líderes, a los líderes. Para que con la bendición de los líderes y la dirección del Espíritu Santo, Pablo ejerciera lo que Dios le había dado.
Amén, para lo cual había ungido. Amén. Pablo no fue, dijo, ¿sabes qué? Oye, a mí nadie me va a quitar, Dios me ha ungido, ¿y yo qué tengo que ver? Él decía, no de hombre ni por hombre, pero eso no quiere decir que iba a ser un rebelde y que se iba a disparar a hacer lo que él quería. Él actuaba y hacía todas las cosas con la aprobación de sus líderes. Porque él decía, soy carta abierta, no tengo nada que esconder, no estoy haciendo nada malo. Los líderes aprobaban ampliamente lo que él hacía, porque lo hacía en el nombre de Dios. Y todo lo que hacía era correcto. Y aún él les hablaba y les decía, les entraba, ¿se acuerdan en el gran concilio que hemos estudiado la clase pasada? Tuvo que hacer entender aún a Pedro lo tuvo que hacer, ay, verdad, recién recuerdo que Dios también quiere que los gentiles se salven y quieren que estén llenos del Espíritu Santo. Él les hablaba y ellos, como dice más adelante en Hechos 2, que ya vamos a estudiar, ellos mismos, dicen en Gálatas, me dieron la diestra con Bernabé, no fui yo. Ellos me dieron su mano derecha en señal de apoyo. Gálatas 2:19. Ellos mismos me dieron la señal de apoyo. Por eso es que con el apoyo de Dios y de mis líderes, yo puedo tener un ministerio perfecto y completo. Hay muchos pasajes, pero yo creo que ya vamos a terminar. Ya en la próxima clase seguiremos más adelante. Vamos a dar gracias a Dios. Hemos pasado de 1 hora, creo, ¿no? Sí. Bendito el Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde de todo mal, guarde nuestro caminar en Él, que tengamos una vida fructífera como lo tuvo Pablo y que siempre nos pongamos de parte de Dios. Vamos a dar gracias al Señor por toda la iglesia Camacho, que Dios tenga misericordia de nosotros, que nos ayude y que nos enseñe a amar su verdad, su palabra, y que nada ni nadie nos pueda sacar de nuestra firmeza. Señor, te damos gracias por esta mañana donde tú nos has hablado, Señor, que guardemos, que seamos celosos, Señor, de tu guardar tu palabra pura, santa. Señor, guárdanos contra las doctrinas falsas, esos otros evangelios, Señor. Padre, como tú decías, Señor, no es que haya otros, sino que hay quienes distorsionan la verdad, Señor. Guárdanos de todas esas cosas, guarda a nuestros hijos, guarda, Señor, a todos, a toda tu iglesia, para que aprendamos por sobre todas las cosas a amarte, a temerte y a darte a ti todo el honor, toda la gloria, Señor, y amarnos entre hermanos, y si hay que exhortarnos, Señor, como Pablo exhortaba a esta iglesia, para ver si así, de esa manera, ellos regresaban, Señor, por el buen camino. Padre, tú también exhórtanos a nosotros, y como fue predicado el domingo, ponnos, Señor, ese collar, como yo te decía, Señor, ponme collarín, porque muchas veces nos desviamos, Señor, para tener la mirada fija en ti, Señor. Ponnos collarín, ponnos anteojeras, no sé cómo se llama lo que le ponen a los caballos, Señor, para mirarte a ti nada más, Padre, para estar con la vista hacia ti, Señor. Ponnos esos zarcillos en la nariz, Señor, para cuando caigamos a tierra o querramos irnos, Señor, al fondo, nos duela en el alma y regresemos a ti. Oh, Señor, ayúdanos, Padre, a no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, sino a tener la mirada fija en ti, Señor. Señor, te pedimos por toda nuestra familia, Señor, porque tú has dicho que si nuestros pasos están bien delante tuyo, aún a nuestras familias, a nuestros enemigos y a todos nos harás vivir en paz con ellos, Señor. Te pedimos por la salvación de todos nuestros seres queridos, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos que flaquean en la fe, fortalécelos, Señor. Si en algo podemos ayudar, henos aquí, Señor. Danos tú la estrategia, danos tú, Señor, la sabiduría, como le diste a Pablo, Señor, en exhortarlos, en amarlos, en ayudarlos, Señor. En todo lo que tú requieras de nosotros, Señor, úsanos, porque ahora no necesitamos ninguna otra cosa, sino que tú te reveles a nosotros, Señor. Bendice, Señor, a todas las familias representadas acá. Tú sabes todas las necesidades que hay, Señor. Señor, que
nunca nos falte, Señor, tu presencia, que es lo más hermoso en nuestras vidas, y que eso podamos llevar a nuestros hogares, Señor, que es la bendición más grande. Y, Señor, después todo va a ser añadido, Señor. Todo lo que necesitamos, tú lo sabes, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.